Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José del municipio de La Unión Valle, primer colegio oficial del departamento del Valle del Cauca, quien ha sido galardonado con la clasificación A+ por 6 años consecutivos, de acuerdo al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, IFES, y quien se encuentra próximo a ser certificado bajo las normas internacionales de calidad del servicio ISO 21001, Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas. Soy el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda y en este video, que va dirigido a los estudiantes de grado 10º y 11º en su curso de física, vamos a revisar la solución completa por aplicación del protocolo a un circuito de los planteados en el taller de preparación para evaluación de desempeño. Bueno, vemos en la parte izquierda de la pantalla el circuito que nos proponen, un circuito compuesto de una fuente de potencial eléctrico localizado en el lado izquierdo de la pantalla, y tenemos 16 resistencias conectadas de manera conveniente. Recordemos que para darle solución a este tipo de circuitos aplicamos un protocolo que contempla los siguientes pasos. Primer paso, calcular la resistencia total. ¿Y qué es la resistencia total? Es un valor de resistencia que le haría sentir a la fuente la misma sensación que producen las 16 resistencias conectadas de la manera en cómo están conectadas. Una vez tengamos esa resistencia total, entonces vamos a hallar la corriente total. Y cuando ya tengamos la resistencia total y la corriente total, entonces haremos el procedimiento inverso de solución al de la resistencia para encontrar los diversos potenciales en ciertos sitios del circuito y las corrientes necesarias también para ver completamente el circuito. Para poder proceder a hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es caracterizar todo el circuito, es decir, desglosar su funcionamiento. Entonces recordemos que todo el análisis se hace basado en algo que se llama la ley de Ohm. Ley de Ohm. En la cual intervienen tres variables. Diferencia de potencial es igual a la multiplicación de la corriente por el valor de resistencia. Recordemos que el potencial se mide en voltios, la corriente se mide en amperios y la resistencia se mide en ohmios, que es la letra griega omega. Bueno, entonces teniendo eso claro, procedemos a aplicar el primer paso, que es hallar la resistencia total, no sin antes haber visto el funcionamiento del circuito. Entonces, trasladémonos a la parte izquierda de la pantalla y procedamos a mirar cómo funciona este circuito. Lo primero que hemos estipulado es que el punto de ingreso a la fuente se va a considerar como punto con valor 0 en voltios, 0 potencial, y que la fuente vale 100 voltios. Lo que implica entonces que, dado que la formulación de la fuente es una diferencia de potencial, pues entonces a 0 yo le sumo 100, eso me da que a la salida el potencial eléctrico de la fuente va a ser 100 voltios. Y esos 100 voltios los podemos asimilar como a la fuerza que va a tener la fuente para alimentar al circuito. ¿Alimentarlo con quién? Alimentarlo con corriente. ¿Con cuánta corriente? Con una corriente que hemos de llamar
corriente total. ¿Y quién le hace producir la corriente total al circuito? La resistencia. Por ello es que primero calculamos la resistencia total del circuito. Entonces miremos ese funcionamiento, cómo va a ser. Bueno, entonces la corriente sale desde la fuente y esa corriente total atraviesa la resistencia 1, lo que implica que hay un consumo de potencial y ese consumo de potencial hace que bajemos desde 100 hasta el valor que va a tener en el punto A, salida de la resistencia 1 o entrada hacia el conjunto de resistencias 2, 3, 4. En ese punto A, llamado nodo, porque es un sitio donde hay más de una vía para que la corriente se pueda difundir, entonces la corriente total se parte en dos pedazos, una corriente I1 y otra corriente I2. La corriente I1 va entonces a alimentar a la resistencia 2 y la corriente I2 va a alimentar a la resistencia 3 en primera instancia y después a la resistencia 4. Eso lo que nos lleva es a poder analizar que R3 y R4 se encuentran en serie porque son alimentados por la misma corriente. Seguimos. Esas corrientes en este punto se vuelven a unir, vuelve y circula la corriente total y cuando llegamos a este punto, entonces la corriente encuentra dos vías y define una corriente I3 que va a servir para alimentar al conjunto resistencias 5, 6 y 7 y una resistencia I4 que sigue hacia abajo y va a alimentar al conjunto o gran conjunto de resistencias 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esas dos corrientes, o en especial esa corriente 4, pasa a través de R16 y una vez esté a la salida de R16 se va a encontrar en el punto que estoy marcando, a un punto al que algunos autores llaman antinodo, se va a encontrar I4 con I3 y desde allí vuelve a circular la corriente total que retorna a la fuente. Bueno, ya yéndonos al detalle, vamos a tener que cuando esta corriente I4 llegue a ese punto C que tenemos allí marcado, entonces va a producirse tres corrientes. Una corriente I7 que va a alimentar primero a la resistencia 8, posteriormente a la 9 y después a la 10, lo que implica que esas tres resistencias se encuentran en serie. Una corriente I8 que va a alimentar en primera instancia la resistencia 11 y después va a alimentar la resistencia 12. Por tanto, 11 y 12 se encuentran en serie. Y una corriente I9 que en primera instancia va a alimentar la resistencia 13, posteriormente a la 14 y finalmente a la 15, lo que implica que las tres resistencias se encuentran en serie. También nos sucede que cuando le hacemos seguimiento a la corriente 3, esa corriente 3 va a alimentar a R5 y cuando sale de R5 llega al punto B y en ese punto B vamos a tener una separación de corrientes, una corriente I5 que va a alimentar la resistencia 6 y una corriente I6 que va a alimentar a la resistencia 7.
Esas dos corrientes se vuelven a unir y por acá va a bajar entonces la corriente I3, que se junta con la corriente I4 que acaba de pasar por R16 y vuelve a ser corriente total para llegar de nuevo a la fuente. Bueno, ya tenemos entonces discriminado todo el circuito. En cuanto a corrientes, miremos que hay unos puntos en especial en los cuales nos están pidiendo hallar el potencial. Identifiquémoslos. Y de una vez vamos pensando en cuál será la alternativa para poderlos hallar. El primer punto del que me hablan es el punto A. Y ese punto A yo lo puedo asumir como la salida de la resistencia 1. O sea, de que si yo tomo en cuenta que en este punto el potencial es 100 voltios, si a ese potencial de 100 voltios yo le quito lo que se consume, la resistencia 1, al paso de la corriente total a través de ella, me va a dar por resultado de esa diferencia el potencial en el punto A, una alternativa de solución. Aunque también podría llegar a ser alternativa de solución que en varios pasos sucesivos yo pueda encontrar la resistencia equivalente de todo este conjunto que está aquí y asumir al punto A como entrada y el punto C, que miremos que ese punto C viene siendo en potencial este mismo punto y a la larga este mismo punto, porque no hay ninguna resistencia que implique algún consumo en esa trayectoria. Entonces yo decir, pues que el potencial en A se puede hallar restándose con el potencial en C y siendo igual al valor de esa resistencia equivalente que tenemos dibujada ahí, multiplicada por la corriente total, que sería quien pasaría a través de ella. Eso nos diría la modelación matemática. Bueno, varias alternativas para encontrar el punto A. Ahora, el punto B. Para poder encontrar el punto B, debemos saber cuánto vale la corriente I3, porque la corriente I3 es quien atraviesa a R5 y yo puedo encontrar el punto B como la salida de potencial de la resistencia R5. Bueno, pero también yo podría concebir la resistencia equivalente de estos dos que están acá en paralelo y decir que a través de esa resistencia quien está pasando es la corriente I3. Y con ello establecer que el punto B es la entrada y el punto aquí, que prácticamente está ligado al punto 0, sería la salida. Bueno, nos dicen buscar un punto C. Ese punto C es otro nodo muy importante porque allí es donde la resistencia 4 de la corriente I4, se parte en tres pedazos: corriente 7, corriente 8 y corriente 9. Pero si yo conozco la resistencia equivalente de todo este conjunto, podré decir que esa corriente 4 es quien atraviesa esa resistencia y asumir que conozco el potencial en este sitio que está antes de la resistencia 16 y puedo encontrar el punto C. El punto D se encuentra en medio de R9 y R10, lo que implica entonces que debo conocer cuánto es la corriente que pasa por el sitio para así establecer la diferencia entre ese punto D y el punto que estuviese en esta esquina. Y un proceso similar ocurriría con el punto E. Bueno, nos dice entonces que el protocolo a aplicar contempla unos pasos que son como una receta. Si yo obedezco sus pasos, no tendré errores. Y el primer paso es hallar la resistencia total. Y yo, ¿qué les sugiero de todo corazón?
hagan todos los dibujos que sean necesarios para ir mostrando la reducción paulatina, paso a paso, del circuito, hasta llegar a una única resistencia que se llama resistencia total. ¿Eso por qué? Porque esos dibujos nos van a ayudar en los pasos posteriores para encontrar los valores de potencial y corrientes que hay en zonas intermedias del circuito. Miremos el por qué. Entonces, para empezar a hacer una reducción, retornamos a lo dicho unos minutos antes, y es identificar en qué zonas hay una conexión directa, serie o paralelo, que podamos nosotros empezar a llevar a resistencia equivalente, es decir, a volverlo una única resistencia. Nos hablaban de que R3 y R4 estaban en serie, por tanto buscaremos aquí formar una única resistencia. Esa única resistencia la vamos a llamar RA. Después tendremos que hay un conjunto que está aquí en paralelo, y a ese conjunto que está allí en paralelo lo vamos a llevar a una única resistencia y coincidencialmente la vamos a llamar RB. También encontramos que estos tres resistencias, la 8, la 9 y la 10, se encuentran en serie, y entonces las he de llamar RC. Estas dos están en serie, la hemos de llamar RD, y estas tres están en serie y la vamos a llamar RE. Y entonces el siguiente dibujo que mostremos en pantalla debe mostrarte que ya se nos desaparecieron R3 y R4 transformadas en RA. Se nos desaparecieron R6 y R7 transformadas en RB. Se nos desaparecieron R8, R9 y R10 transformadas en RC. Se nos desaparecieron R11 y R12 transformadas en RD. Y se nos desaparecieron R13, R14 y R15 convertidas en RE. Asimismo, se nos desaparecen los puntos D y E. ¿Por qué se desaparecen? Porque esos puntos están intermedios dentro de las series que formaron RC y RD respectivamente, y por ello desaparecen al hacer la suma. Miremos si todo eso que acabo de decir aparece en el mapa siguiente de reducción. Movemos un poco la pantalla y miramos. Efectivamente, miremos que aparece allí en tinta azul esa reducción. Voy a agrandar un poco la pantalla. Y entonces allí podemos ver, sí, miren, que R3 y R4, y usted la convirtió en algo que llama RA. Sí, aquí está, RA. ¿Y qué es RA? Pues la suma en serie de R3 y R4. Que usted formó una RB con el paralelo que estaban formando entre R6 y R7, efectivamente. Y entonces recordemos que la suma de resistencias en paralelo se hace a través de la suma de los inversos multiplicativos. Entonces dice 1 sobre RB es igual a 1 sobre R6 sobre el valor de la resistencia 6 más 1 sobre el valor de la resistencia 7. Vemos que aparece RC, que RC es la suma en serie de R8, R9 y R10, por eso observamos aquí esa expresión. Aparece RD, RD es la suma en serie de las resistencias 11 y 12, y RE es la suma en serie de las resistencias 13, 14 y 15. Miremos aquí que aquí está la expresión. Desde el punto de vista de los puntos específicos para medición del potencial, ya no vemos a D, ya no vemos a E,
Seguimos observando al punto A, al punto B y al punto C. Desde el punto de vista de corrientes, siguen apareciendo la corriente total, siguen apareciendo entonces la corriente total, sigue apareciendo I1, I2, I3, I4, I5, perdón, I7, I8 e I9. ¿Qué pasó con I5 e I6? Pues I5 e I6 desaparecieron al haber sacado la resistencia equivalente del paralelo entre las resistencias 6 y 7. Sigue apareciendo R16 que no ha entrado en ningún cálculo, sigue apareciendo R5 que no ha entrado en ningún cálculo, sigue apareciendo R1 que no ha entrado en ningún cálculo y R2 que no ha entrado en ningún cálculo. Bueno, y si yo ya pienso proceder a partir de lo que está allí, ¿cuál debería ser la siguiente reducción? ¿Cómo debería ser el siguiente dibujo? Bueno, el siguiente dibujo me debería llevar a establecer una única resistencia acá, a la cual vamos a llamar RF, que es fruto del paralelo entre R2 y RA, a una resistencia G, que vamos a sacar de acá, fruto de la serie entre R5 y RB, y a una resistencia H, que vamos a sacar del paralelo entre RC, RD y RE. Y a ese momento, cuando tengamos esas resistencias, ¿se va a desaparecer el punto A? No. ¿Se va a desaparecer el punto C? No. Pero sí se va a desaparecer el punto B. ¿Por qué? Porque queda absorbido por la serie formada entre R5 y RB. La resistencia 16 sigue apareciendo común y corriente. Entonces miremos si todo eso que se ha descrito acá aparece en nuestra reducción. Y efectivamente, allí está. Miremos, aquí está RF. ¿Y RF de dónde viene? Del paralelo entre R2 y RA. Entonces miremos, aquí está la expresión. RG, ¿de dónde viene? Viene de la serie entre R5 y RB. ¿Y RH de dónde viene? Viene del paralelo formado entre RC, RD y RE. Por eso dice 1 sobre RH es igual a 1 sobre RC más 1 sobre RD más 1 sobre RE. Se desapareció el punto B, como vemos allí, y también se desaparecieron esas corrientes que teníamos I7, I8 e I9, porque todas quedaron resumidas o sumadas en la corriente I4. Se habían desaparecido ya las corrientes 5 y 6 porque quedan resumidas en la corriente I3. Y ahora por RF, ¿qué corriente estará pasando? La misma que está pasando por R1, o sea, corriente total. Y que esa corriente total, dado lo que muestra ese dibujo, solo se va a dividir en dos caminos cuando llegue al punto C. Entonces, de este dibujo, ¿qué debería seguir? Pues identificamos que hay algunos que toman unas decisiones muy a la ligera y hay que mirar con despacio. Algunos dicen, estas dos que está señalando aquí están en paralelo, sumémoslas en paralelo. Y fue un error que vi muy común entre las personas que desarrollaron esta opción. No, señor, antes de hacer ese paralelo, hay que observar que está evidente que primero hay una serie entre RH y R16. ¿Y usted cómo hace para saber que primero iba la serie y después el paralelo y no al revés?
porque me tengo que acordar cuáles son las condiciones para que dos resistencias estén en paralelo. La condición para que dos resistencias estén en paralelo es que deben tener la misma entrada y la misma salida, es decir, el mismo potencial a la entrada y el mismo potencial a la salida. Y si nos ponemos a analizar, para RG, su entrada es el punto C, pero su salida es esta esquina que tenemos acá, que estamos marcando. O sea, una esquina donde ya hay 0 voltios. Mientras que para RH, su entrada vuelve a ser el punto C, correcto, no hay ningún problema. Pero su salida no es a 0 voltios. Su salida debe tener un cierto nivel de voltaje que sea el que le dé la fuerza para que la corriente I4 pueda atravesar R16 y que esa fuerza se consuma completamente de tal manera que al final tenga 0 voltios. Como no tenemos la misma salida, por eso esas dos resistencias no están en paralelo. La resistencia equivalente que se forme entre RH y R16 sí está en paralelo con RG. Y eso precisamente es lo que queremos procurar que se observe en la reducción número 3. En la reducción número 3, ¿qué operaciones vamos a hacer? Vamos a hacer la serie entre R1 y RF. Y a esa la vamos a llamar RJ. Y vamos a hacer la serie entre RH y R16. Y a esa la vamos a llamar RK. Y por armar esas series se nos va a desaparecer otro de los puntos de medición que nos están pidiendo, el punto A. Entonces miremos ese dibujo para ver cómo queda. Efectivamente, vemos aquí a la izquierda de la pantalla que en el dibujo entonces ya nos aparece RJ, fruto de la serie entre R1 y RF. RG sigue apareciendo, que venía de ser la serie entre R5 y RB. Y RK, que viene de ser la serie entre RH y R16. Entonces nos dice, oiga, ¿y cuál es el paso siguiente? Ah, y se desapareció el punto A. ¿Y ahora cuál es el paso siguiente? Ah, pues el paso siguiente, y ahora sí es evidente, no es ir a decir que RJ y RK están en serie. No, no. ¿Y por qué no? Si yo me voy por el contorno, podría decir que sí, de la figura. No, porque miren, por RJ está pasando la corriente total. En cambio, por RK está pasando I4. E I4 es una parte apenas de la corriente total. Como no es el mismo valor de corriente que pasa por ambas resistencias, entonces no están en serie. Ay, bueno, ¿y entonces cómo procedo? Muy sencillo. Lo que hay que hacer para el dibujo siguiente es plantear un paralelo entre RG y RK, al cual vamos a llamar RL. Y aquí aparece la expresión. Y eso nos va a permitir entonces que obtengamos una única resistencia que hemos de llamar RL y que esa RL sí se va a encontrar, porque miren cómo ya quedó el dibujo, en un solo camino, uniendo RJ con RL y con la fuente de provisión de potencial. Entonces, estas dos resistencias ahora sí están en serie y van a formar la resistencia total. Y sigue apareciendo el punto C. Por eso es que el último dibujo de todo el cálculo nos va a llevar a que resistencia total sea igual a la serie entre RJ y RL y
les presento el dibujo. Entonces, desde el dibujo que traíamos de 16 resistencias, terminamos en un dibujo con una única resistencia, a la cual llamamos resistencia total, que está siendo atravesada por la corriente completa que emite la fuente. Y a esa corriente la llamamos I total. Entonces, el recuadro que está ahí al ladito a la derecha nos recuerda cómo es la ley de Ohm, de que si tenemos una resistencia cuyo valor es R y está siendo atravesada por una corriente I, identificamos su entrada y su salida, que la corriente siempre va de la entrada hacia la salida. Y cuando vamos a mirar cuánto es el consumo de potencial de esa resistencia, diremos potencial a la entrada menos potencial a la salida es igual al consumo dentro de la resistencia, o sea, corriente por resistencia. Para el caso del ejercicio nos decían que las 4 primeras resistencias, desde R1 hasta R4, valían 10 ohmios, desde R5 hasta R8 valían 20 ohmios, desde R9 hasta R12 valían 50 ohmios y desde R11 hasta R16 valían 100 ohmios. Entonces vamos a reemplazar. Entonces vamos a ponerle ya números y empezamos a trabajar. Pero esta fase que acabamos de hacer es la más importante de todas porque me ha permitido ir conociendo cómo hago la reducción del circuito. Y cuando vaya a desarrollar la tercera parte del protocolo, encontraré que va a ser muy simple. Solamente me va a dedicar a devolverme sobre estos dibujos para ir encontrando cada cosa que queda por calcular. Entonces procedamos. Aplicando el protocolo, dice, RA es entonces la serie entre R3 y R4. Como cada una valía 10 ohmios, entonces RA vale 20 ohmios. RB viene del paralelo entre R5 y entre R6 y R7, perdón, y cada una de ellas valía 20 ohmios. Por eso me va a decir 1 sobre RB es igual a 1 sobre R6, que es 1 sobre 20, más 1 sobre R7, que es 1 sobre 20. Por ahí encontré algunos que la suma de fraccionarios les deja mucho que desear y decía que el resultado de eso era 1 sobre 40. Y no, recordemos que cuando tenemos igual denominador, pasamos el mismo denominador y sumamos nada más los numeradores. Entonces, si tengo un veinteavo y le sumo otro veinteavo, pues lo que yo tengo son 2 veinteavos. Y esos 2 veinteavos son iguales a el inverso multiplicativo de la resistencia B. ¿Qué hacemos entonces? Volteamos. Y al voltear el fraccionario, entonces me queda que RB es igual a 20 sobre 2. Y 20 sobre 2 da 10. O sea, de que dos resistencias iguales en valor de resistencia, sumadas en paralelo, pueden ser reemplazadas por una sola resistencia cuyo valor es apenas la mitad de cualquiera de las que se acaban de sumar. Bueno, asimismo, encontramos los valores de RC, que es la suma de R8, R9 y R10, y eso es, R8 vale 20 ohmios, pero R9 y R10 valen de a 50, o sea que da 120. R11 y R12 valen de a 50 y se suman en serie, entre 50 más 50 son 100, y RE, que es la serie entre 13, 14 y 15, pues la 13, la 14 y la 15 cada una vale a 100 ohmios, por eso su resistencia equivalente son 300. Con los resultados, seguimos hacia otra parte del circuito y entonces nos dicen, ojo, vamos a calcular RF, recordando que RF es el paralelo entre R2 y RA. R2 vale 10 ohmios y RA vale 20 ohmios. Entonces, como suma en paralelo, se suman,
optando por el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 10 y 20 es 20. Y como ya elegí el mínimo común múltiplo, entonces digo 20 dividido 10 me da 2. Y lo multiplico por el numerador que estaba acá. Y ahora 20 dividido 20 me da 1. Y lo multiplico por el numerador que estaba acá. Entonces 2 más 1 son 3 y por tanto el inverso multiplicativo de RF es igual a 3 veinteavos. Pero a mí no me interesa el inverso multiplicativo de RF, me interesa el valor de RF. Por tanto, volteo el fraccionario y me termina dando que RF es igual a 20 tercios. RG viene entonces de la suma entre R5 y el paralelo entre R6 y R7. R5 valía 20 y el paralelo entre R6 y R7 valía 10. Por tanto, RG vale 30. Después nos plantea que calcule RH y recordemos que RH era el paralelo entre RC, RD y RE. Y entonces, pues, ¿cuánto vale RC? RC valía 120 ohmios. Por eso se plantea como 1 sobre 120 ohmios. ¿Cuánto valía RD? 100. ¿Y cuánto valía RE? 300. Entonces, el inverso multiplicativo de la resistencia equivalente H es igual a 1 sobre 120 más 1 sobre 100 más 1 sobre 300. El mínimo común múltiplo de 120, 100 y 300 es 600 ohmios. Por eso lo colocamos acá. Y 600 ohmios yo lo divido en 120, eso me da 5. Y 5 lo multiplico por el numerador que está aquí. 600 ohmios dividido 100 da 6. Y ese 6 lo multiplico por este numerador que está acá. Y 600 ohmios dividido 300 ohmios da 2. Y ese 2 lo multiplicamos por el 1 que estaba aquí. La suma de eso me da 1 sobre RH igual a 13 sobre 600. Pero como a mí no me interesa el inverso multiplicativo de H y no el valor de RH, pues volteo el fraccionario y me termina dando entonces que RH es igual a 613 avos de ohmio. Bueno, prosiguiendo, vemos la pantalla y prosiguiendo, ¿qué me va a decir? Que RJ será entonces la suma en serie de la resistencia 1 y de la resistencia F. F nos había dado 20 tercios. Y R1, 10. Hacemos una suma tradicional entre fraccionarios de que asumimos que este 10 está dividido por un 1. Entonces me queda 10 por 3 más 20 por 1 dividido 1 por 3, 3. O sea que ese RJ me termina dando 50 tercios. RK viene siendo la suma en serie de RH con R16. RH nos vale 613 avos, R16 vale 100. Entre a 613 avos le sumamos 100, ese 100 se puede representar como 1313 avos, pues entre a 600 le sumamos 1300 y nos da 1913 avos. Ya después nos dice, venga, calcule RL, que es el paralelo entre RG y RK. Y entonces nos dice, 1 sobre RL
es igual a 1 sobre 30, porque RG era 30 ohmios, y como estamos sumando inversos multiplicativos, por eso dice 1 sobre 30 ohmios, más el inverso multiplicativo de 1 sobre RK, 1913 avos. Recordemos entonces que este 13, al transformar este fraccionario, termina quedando en el numerador, y la suma que tenemos que realizar es 1 sobre 30 más 13 sobre 1900. El mínimo con un múltiplo entre 30 y 1900 es 5700. Entonces 5700 lo dividimos entre 30 y nos da 190. Y lo multiplicamos por el 1 que está en el numerador. Y 5700 lo dividimos en 1900 y eso da 3. Y ese 3 queda multiplicado por este 13 que está en el numerador. Lo que nos lleva entonces a que a 190 le sumamos 39 y eso nos da 229 sobre 5700. Pero eso es el inverso multiplicativo de RL. A mí no me interesa el inverso multiplicativo, me interesa el valor de RL. Entonces, ¿qué hago? Volteo el fraccionario y me dice que RL es igual a 5700 sobre 229 en ohmios. Y el único paso que me falta para hallar la resistencia total es sumarle el valor de RJ. RJ nos dio 50 tercios. A 50 tercios le sumamos 5700 sobre 229. Eso nos lleva a que hacemos una suma de fraccionarios tradicional y entonces nos va a decir 50 por 229 son 11.450, 3 por 5.700 son 17.100 y 3 por 29 son 687. Lo que lleva entonces a que la resistencia total sea 11.450 más 17.100 son 28.550 sobre 687. Y esto es lo que nos dio la resistencia total. A algunos les da afán que yo no resuelva los fraccionarios como una división y los deje así planteados. Pues si cualquiera de ustedes hace esa división, sea a mano o en calculadora, se va a dar cuenta que le genera una cantidad larguísima de decimales. Y entre más decimales usted restrinja para escribir la respuesta, más equivocado va a estar. Si lo deja expresado con el fraccionario y se acostumbra al manejo de fraccionarios, podrá encontrar que siempre va a estar manejando la respuesta correcta y precisa. El segundo paso nos decía entonces, cuando tú tienes ya la resistencia total, pues entonces calcula la corriente total. ¿Y cómo calculo la corriente total? Ay, muy sencillo. La corriente total es dividir el valor de la diferencia potencial otorgada por la fuente sobre el valor de la resistencia total. Y entonces por eso podrá usted observar que en este recuadro nos dice cuánto vale el potencial, 100 voltios, cuánto vale la resistencia total, 28.550, 687 avos. Bueno, el 687 pasa a multiplicar el 100, queda 68.700, y cuando hacemos la división entre los dos, pues nos damos cuenta que podríamos sacarle 50 ava, y cuando le sacamos algo así como 30 ava, entonces termina quedando que el 68.700 se convierte en 1.374 y el 28.550 se convierte en 571. Si yo hago esa división, eso da 2 puntos y pico. Déjelo así en fraccionario, 1.374 sobre 571 en amperios, porque la corriente se mide en amperios. Y ya llevamos 2 de los 3 pasos necesarios para tener caracterizado por completo el circuito.
Pasemos a la tercera parte, la parte en la que tenemos que tener mayor atención. Entonces nos dice cálculo de potenciales y corrientes aplicando la ley de Ohm en cada uno de los dibujos. Entonces, para facilidad he repetido los dibujos. Dice, observe la reducción número 5. Voy a agrandar un poco la imagen. Y cuando yo muestro el dibujo final que encontramos, que hay una única resistencia, llamada resistencia total. ¿Cuánto vale? Vale 28.550 dividido 687 en ohmios. Que aparece una fuente que vale 100 voltios, que lleva que en su entrada tenga valor 0 y en su salida tenga valor 100. Que como no hay absolutamente ninguna resistencia en este trayecto, entonces eso lleva a que a la entrada de la resistencia total el potencial sea completo, 100. Y que la salida, pues al no haber ningún elemento en esta trayectoria, la salida sea el mismo valor, 0 voltios. Eso lleva entonces a que la corriente total sea este valor de 1374 sobre 571 en amperios. Como pueden ver, están todos los actores de la ley de Ohm allí. Está la diferencia potencial, está la corriente y está la resistencia. ¿Cómo es en este caso? Fuente igual a corriente total por resistencia total. ¿Listo? Entonces, en ese dibujo, pues ya no tenemos nada que calcular porque están todos los actores. Y esa es mi preocupación, que todos los actores de la ley de Ohm se encuentren. Pasamos al dibujo 4, o sea, nos devolvemos en uno de los dibujos originales para cálculo de la resistencia total. ¿Y qué aparece de diferente? Que la resistencia de 28.550 sobre 687 se partió en los dos actores que llevaron a que su suma diera ese resultado. Es decir, al actor 50 tercios y al actor 5.700 sobre 229. Eso no es problema porque los datos son conocidos. También sigue siendo conocida la corriente que atraviesa por ambos, porque sigue siendo la corriente total al haber un solo lazo que una el extremo positivo con el extremo negativo de la fuente. Los potenciales siguen siendo iguales, pero aparece un valor en especial, el potencial del punto C. Apareció el punto C. Y al aparecer el punto C me tiene que dar la inquietud por encontrar cómo calcular ese potencial en el punto C. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer basado en la resistencia de 5.700 sobre 229. Ay, pero usted también lo hubiera podido hacer basado en la resistencia de 50 tercios, sí. Y lo voy a escribir y sería igual de valedero. ¿Qué diríamos? 100 voltios menos el voltaje en el punto C sería igual al valor de la corriente total multiplicado por la resistencia de 50 tercios de ohmio. Hacemos los cálculos y encontramos cuánto vale BC. Listo, no habría problema. Pero por la opción que opté fue por tomar la otra resistencia, para ayudarme de que uno de los voltajes, el voltaje de salida es 0. Y entonces diría, voltaje en el punto C, BC menos 0 voltios va a ser igual a 5.700 sobre 229 en ohmios multiplicado por la corriente total. Todos esos valores están ahí y como esto es 0, pues entonces esta multiplicación va a ser igual a BC. Y eso es lo que vamos a mostrar cómo se planteó.
Se planteó de esa manera. Movamos un poco la pantalla y observamos el detalle. Entonces nos dice, mire, ahí está la resistencia de 5700 sobre 229 en ohmios. Está siendo atravesada por una corriente de 1374 sobre 571 en amperios. Arranca en el potencial del punto C y termina en el potencial de 0 voltios. La expresión, mírenla aquí. BC, entrada menos salida, igual al valor de la resistencia por la corriente que atraviesa esa resistencia. La multiplicación de los dos nos da 6 por 5700 dividido 571, que convenientemente pues esa multiplicación son 34.200 sobre 571 en voltios. Venga, ¿y de dónde salió ese 6 y ese 571? ¿Usted qué hizo con el 1374 y el 229? Bueno, miren que este valor y este valor se repitieron aquí y acá. Pero 1374 es divisible por 229 y la división entre los dos da el 6 que aparece aquí. Bueno, vea, qué bonito estos valores. Entonces ya sabemos que el punto C tiene potencial 34.200 sobre 571 en voltios. Vamos entonces a la siguiente, a la anterior reducción. Movamos la pantalla. Y entonces aquí en la pantalla nos dice, observe la reducción 3. Y resulta que el punto C ya lo tenemos. Aquí lo pusimos. Conocemos la corriente total, conocemos el valor de esta resistencia, conocemos todos estos potenciales aquí abajo. Y aparecen, claro, aparece la resistencia equivalente de todo ese conjunto que estaban primero de a 3, 2 y 3 en serie y después quedaron de a una y se formaron un paralelo, que ese era nuestro famoso RK, perdón. Y aparece este valor de 30, que es la que fue la suma de RG, que fue el equivalente entre la resistencia 5 en serie con la resistencia B que formaba el paralelo entre R6 y R7. Uy, qué memoria, profe. Entonces, pero aparecen unos actores que no tenemos y son primordiales. La corriente 4 y la corriente 3. Entonces nos vamos a dedicar a calcular esas corrientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De lo sencillo que puede haber. ¿Por qué de lo sencillo? Miremos los actores de la ley de Ohm. Concentrémonos en esta resistencia de 30. ¿Conocemos el voltaje de la entrada? Sí. ¿El voltaje de la salida? Sí. ¿Conocemos el valor de la resistencia? Sí. Entonces, pues si conocemos la diferencia potencial entre entrada y salida, y está la corriente 3, y está el valor de la resistencia, que son 30 ohmios, ¿qué hago en estos 30 ohmios? Al lado derecho están multiplicando, para el otro lado, ¿a qué? A dividir. Ya, listo. Divide. Y esa misma situación la vamos a plantear con la otra resistencia, con la de 1900 sobre 3E. Porque conocemos voltaje a la entrada, voltaje a la salida, y vamos a hallar I4. Esa situación que les describo ahí es la que aparece a continuación en pantalla. Miren. Entonces dice I3 que está atravesando a la resistencia de 30 ohmios, moviéndose entre dos niveles de potencial, 34.200 sobre 571 y 0. Y el dibujo al lado derecho dice I4, y en I4 es la corriente que atraviesa la resistencia de 1913 avos, y esa se mueve entre dos niveles de potencial, 34.200 sobre 571 y el 0. Entonces, planteando la ecuación de ley de Ohm para esta primera resistencia, encontramos entonces que me va a decir
Potencial a la entrada menos potencial a la salida es igual a resistencia por la corriente que le atraviesa. Por tanto, este 30 ohmios pasa a dividir esa diferencia que hay. Y esa misma operación vamos a hacer con la otra. Entonces, miremos las operaciones. Y 3, entonces dice 34.200 sobre 571 en voltios dividido los 30 ohmios, nos da que la corriente es 1140 sobre 571. ¿Y de dónde sacó ese 1140? Pues es que 34.200 dividido 30 da 1140. Recordemos que la corriente total dio 1374 sobre 571. Y si le aplicamos a la otra resistencia, entonces ahí vamos a calcular el I4. Y el I4 nos da 234 sobre 571. Venga, entonces 1140 sobre 571 más 234 sobre los 571 tiene que ser la corriente total. Pues comprobémoslo. Esto aquí no es inventando. 1140 sobre 571 más 234 sobre 571, o sea, I3 e I4, son igual a 4 y 0, 4, 3 y 4, 7, 2 y 1, 3, y 1 es 1 sobre 571. Efectivamente, eso es el valor de ¿quién? De la corriente total. Bueno, entonces, eso significa que el manejo fraccionario nos lleva exactico por todas las cuentas. Ese es el principal aprendizaje conceptual que debe quedar de aquí. El muy buen manejo de fraccionarios. Ya verán la cantidad de dolores de cabeza en operaciones matemáticas que se pueden ahorrar mis estudiantes si manejan fraccionarios. Ya habiendo encontrado esas dos corrientes, nos devolvemos a lo que habíamos llamado dibujo reducción 2 y observemos. ¿Qué nos aparece aquí? Miremos la participación de los actores nuevos. Este 0 ya estaba, este 100 ya estaba. Y si apareció el punto A, es una de las cosas que hay que calcular, el punto A. ¿Por qué? Porque la resistencia de 50 tercios que teníamos ahí ya se partió en 10 y en 20 tercios. Entonces apareció el punto A, que era el que estaba en medio de esa serie. Sigue apareciendo la corriente total, el voltaje del punto C, la corriente I4, la corriente I3, la resistencia G, la resistencia K. Y aquí aparece la de 100 y cuando apareció la de 100, se apareció este punto. Venga, pero usted ese punto que puso con asterisco no lo estaba pidiendo. Pero si nos ponemos a analizar, ese punto es clave. Porque es que esa resistencia de 600 sobre 13, voy a quitar todos esos dibujos para concentrar mi atención ahí. Esta resistencia de 600 sobre 13 proviene de el resultado de reducción de 3 paralelos. Y en esos 3 paralelos se encuentran 3 corrientes. La I7, la I8 y la I9. Y la I7 y 8 son básicas para poder encontrar el potencial del punto D y el potencial del punto E, que es el que nos estaban pidiendo. Y para poder encontrar eso, es importantísimo que yo sepa para esas corrientes cuál es el potencial a entrada y salida. Y el punto asterisco es la salida. Entonces ese punto asterisco, aunque no estaba en la solicitud directa que había hecho el profesor sobre puntos hallar, el estudiante debe comprender que es básico para el cálculo y por eso lo marco ahí. O sea, de que
¿Cuáles son mis inquietudes en este momento? En este momento mis inquietudes son encontrar el valor del potencial en el punto A y el valor del potencial en el sitio denominado asterisco. Entonces miremos las operaciones. Dice, se debe calcular el potencial en el punto asterisco para acceder posteriormente al cálculo de BD, BE y antes de ese BD y BE haber encontrado I5, I6, e I7, I8 e I9. Bueno, entonces vamos al punto. Miremos la resistencia de 20 tercios. La resistencia de 20 tercios encontramos al punto A como el punto de entrada. El punto de salida es 34.200 sobre 571 en voltios. La corriente que la atraviesa es la corriente total y el valor de la resistencia 20 tercios. Con eso podemos hallar perfectamente BA. Y en la otra resistencia vamos a utilizar la resistencia 16 que vale 100 ohmios. Sabemos que la corriente que le atraviesa es 234 sobre 571 en amperios, que el voltaje a la entrada es el punto asterisco y el voltaje a la salida es 0. Entonces vamos a plantear la ley de Ohm para ambas situaciones. Para la primera situación, dice entonces, voltaje a la entrada VA menos voltaje a la salida igual al valor de la resistencia por la corriente que le atraviesa. Entonces, esta multiplicación da como resultado 9160 sobre 571 en voltios. O sea que 20 tercios de ohmio multiplicado por 1374 sobre 571 en amperios me da 9160 sobre 571 en voltios. Entonces me queda esta expresión. ¿Cómo hallo entonces el voltaje del punto A? Pues esto que está restando al lado izquierdo de la ecuación pasa al lado derecho a sumar. Y nos va a dar entonces que el voltaje en el punto A son 43.360 sobre 571 en voltios. Y si lo aplicamos para la otra resistencia que estaba allá al lado, diremos, el potencial en el punto asterisco menos el 0 voltios es que tiene la salida es igual a 100 por la resistencia, por la corriente que estaba allí, 234 sobre 571 en amperios. Y eso me da que ese punto de potencial es 23.400 sobre 571 en voltios. Vámonos, nos seguimos devolviendo y vamos a lo que se llamaba el dibujo reducción 1. Miremoslo aquí y la utilidad que le dimos a los resultados anteriores. Miren el 23.400 sobre 571 allí. El punto de acá, que vale 34.200 sobre 571. La corriente que viene para acá, que vale 1.140 sobre 571. La corriente que baja desde ese punto marcado viene como punto C, da 234 sobre 571. ¿Y qué aparece entonces nuevo dentro del dibujo? Nuevo dentro del dibujo aparece el punto B, porque se rompió la serie que estaba formada entre la resistencia de 20 y la resistencia de 10, que recordemos que la resistencia de 10 era el equivalente del paralelo entre 2 de 20. Se generó, en esta zona, que rompimos la resistencia equivalente que estaba ahí, y la de 600 sobre 13 y la convertimos en el paralelo entre una de 120, una de 100 y una de 300, y eso lleva a que aparezcan las actrices corriente I7, I8 e I9, que para poderlas hallar necesitaba el voltaje a la salida. Esa es la explicación por la cual procedimos a calcular el sitio asterisco.
Y también observamos en la parte de arriba que utilizamos ya el valor que obtuvimos de voltaje en A, 43.360 voltios sobre 571, y encontramos que se forma la línea para I1 y la línea para I2. O sea que en este paso tenemos que calcular I1, I2, potencial en el punto B, y las corrientes I7, I8 e I9. Procedamos entonces con esos cálculos. Vamos a la parte superior de la pantalla para poder observar esos cálculos. Entonces nos dice, vamos a calcular I1. Entonces, para calcular I1, voltaje en el punto A menos voltaje en el punto C, que es la salida, va a ser igual al valor de la resistencia 2 multiplicado por la corriente I1. La resta de esos dos potenciales da 9.160 sobre 571. Y este 10 de la resistencia pasa a dividir. Y me da entonces que la corriente 1 son 916.571 de amperio. Caso entonces para calcular la resistencia 2. Entonces para calcular la resistencia 2, es la misma diferencia de potencial, punto A y punto C, pero multiplicado igual a la multiplicación de I2 por la corriente, que es la corriente, multiplicado por la resistencia que vale 20 ohmios. 20 ohmios que viene la suma en serie de R3 y R4. Y entonces, claro, la resistencia aquí es 2 veces la resistencia que generaba solo la resistencia 2. Por tanto, la corriente que tiene que circular por ahí, ¿cómo debe ser? ¿Mayor o menor? Debe ser menor y debe valer la mitad. Y 458, pues es la mitad de los 916 que aparecían arriba. Miren. Y la suma de 916 y 458, ¿cuánto tendrá que dar entonces? Pues tiene que dar 1374. Ay, pruébelo. Probamos. 916 y 458. 6 y 8, 14. Llevo una. 2 y 5, 7. 9 y 4, 13. Todo es susceptible de probarse. Bueno, seguimos. Ya tenemos I1 y 2. Vamos a hallar el potencial en el punto B. ¿Qué utilizamos? Utilizamos el valor de la resistencia equivalente en paralelo de R6 y R7, que valía 10, cuyo corriente que le atravesaría sería la de 1140 sobre 571, o sea, la corriente 3. Y planteando la ley de Ohm ahí, ¿qué diría? Potencial a la entrada menos potencial a la salida es igual al valor de 10 multiplicado por la corriente, 1140 sobre 571. Esa multiplicación nos da que entonces el potencial en el punto B son 11.400 sobre 571 en voltios. Listo, entonces ya hallamos el potencial en el punto B. Vamos entonces al cálculo de las tres corrientes, donde vamos a utilizar el potencial que acabamos de calcular como potencial en punto asterisco. Entonces, lo vemos aquí. Y entonces sobre I7, miremos el dibujito, a ver si por acá nos ayuda el dibujito. I7 pasa a través de RC, que para nosotros RC es 120 ohmios. Este punto ya lo conocemos, vale 34.200 sobre 571 en voltios. Y este punto a la salida ya lo conocemos, vale
23.400 sobre 571. O sea que a esa resta entre estos dos puntos lo dividimos por el valor de la resistencia, nos va a dar I7. Después cogemos esa misma resta y lo dividimos por la resistencia RD que da 100 ohmios y nos da I8. Y volvemos a establecer esa diferencia y lo dividimos por el valor de RE que es 300 ohmios y nos da I9. Entonces hagamos esos cálculos. Ahí nos dice, miren, 34.200 sobre 571 menos 23.400 sobre 571 da igual a 120 ohmios multiplicado por I7. La resta entre esos dos da 10.800 sobre 571 y lo más a coger el 120 ohmios lo pasamos a dividir y eso nos da que la corriente es 90 sobre 571 en amperios. Pasamos para el cálculo de I8, la misma diferencia potencial, pero ahorita es igual al resultado de multiplicar los 100 ohmios por I8. Y eso nos da 108 sobre 571. Bueno, recuerden, venimos de 90, abramos en 108. 90 y 108 da 198. Bueno, y hacemos la última vez esa misma diferencia, 10.800 voltios sobre 571 es igual a 300 ohmios por I9. Pasamos el 300 a dividir y da 36. Venga, y esa suma de esas tres corrientes, ¿cuánto tiene que dar? Necesariamente el valor de I4. ¿Y de I4 cuánto era? 234. Sumemos entonces. Traíamos 198. Y a eso le sumamos 36. 8 y 6, 4, 14. 10 y 3. Pues 13, llevo una. Y una, 2, 234. ¿Ven? La exactitud que ofrecen los fraccionarios. Bueno, y por último, llegamos al dibujo inicial. Y cuando llegamos a ese dibujo inicial, ¿qué vamos a encontrar? Voy a reducir el tamaño para que lo observemos. Bueno, y entonces en el dibujo inicial, pues ¿cuáles son las cosas que nos están haciendo falta? Vamos a revisar. Tenemos las tres corrientes I9, I8 e I7. Tenemos la corriente I4, la corriente I3, la corriente I1, la corriente I2, la corriente total. Tenemos el potencial de entrada, tenemos el potencial en el punto A, tenemos el potencial en el punto B, tenemos el potencial en el punto C. No lo está escrito acá, pero sabemos que es 34.200 sobre 571. El potencial en el punto asterisco. Conocemos los potenciales a las salidas. ¿Y qué nos aparecen? Miren, aparecen 4 cosas para calcular. I5, I6, que para eso era que necesitamos conocer el potencial en el punto B. Y aparece el punto D y el punto E. Punto D, entrada para esta última resistencia de 50. Punto E, entrada para esta resistencia de 50. Y así es que vamos a proceder para calcular lo último que nos queda. Entonces, miremos. I5 e I6. I5 e I6, pues nos dice que el potencial en el punto B era 11.400 sobre 571 menos 0 igual a 20 por I5. ¿Cuánto da? 570 amperios. 570 sobre 571 en amperios. ¿Cuánto nos da I6? Pues bajo el mismo valor de resistencia, bajo otros 570 sobre 571 amperios. La suma de los dos, ¿cuánto da? 1140 sobre 571, que es igual a I3. Y lo último es calcular potencial en D y en E.
Entonces vamos por este ladito de la pantalla, acá arriba, y nos dice, mire, tenemos la resistencia del punto, la resistencia última, o sea, la resistencia 10, que valía 50, siendo atravesada por una corriente de 90 sobre 571, entre el potencial del punto D y el potencial del punto asterisco, que es 23.400 sobre 571. De allí planteamos la ley de Ohm, que observamos acá. Y eso nos lleva a que BD sea 27.900 sobre 571. ¿De dónde lo sacamos? BD menos 23.400 sobre 571 igual a la multiplicación de los 50 ohmios multiplicado por la corriente que circula por ahí. Ahora, para el cálculo de BE, nos acordamos que tenemos la resistencia 12. La resistencia 12 vale 50 ohmios. Está siendo atravesada por una corriente de 108 sobre 571 en amperios. No le conocemos el potencial a la entrada, pero sí a la salida, el 23.400 sobre 571. Y entonces allí, ¿qué vamos a hacer? BE menos 23.400 sobre 571 va a ser igual a 50 multiplicado por 108 sobre 571. La operación la vamos a ver. Entonces miren, BE menos 23.400 sobre 571 son 50 por 108 sobre 571. Esa multiplicación da 5.400 sobre 571. El 23.400 sobre 571 que está restando al lado izquierdo del igual pasa a sumar y da 28.800 sobre 571. Y allí hemos terminado por completo el ejercicio. Algunos dirán, ay, ¿qué tiene ahí de más? Bueno, tenía ahí de más el desarrollo de, aunque sea la reducción de la opción 2, pero vamos a dejar convenientemente allí para que todos puedan estudiar muy bien este proceso. Repasan, por favor, se ha brindado suficiente explicación y nos vamos a preparar muy bien para la evaluación que compete a este primer desempeño. Muchas gracias por su atención.